Estoy aquí en el viejo puerto de Marsella. Y voy a tirar toda la calle esa hacia abajo, hacia allí, 8 kilómetros hacia la playa. Justamente al sur de Verdún, es aquí la paralelo de la Citadela. Esto es el norte, hacia allí. Yo voy a tirar hacia el sur unos 8 kilómetros, a ver qué encuentro. Esta es la calle de Jean Valjean. Jean Valjean es la calle justamente que tiras hacia el sur. Aquí tengo el plano. Viejo puerto de Marsella, Marsella, Jean Valjean. Hay un bar muy decorado, bastante bien. Ya bebería yo una cerveza ahora, pero no es tiempo para andar por la montaña. Esta es la calle de Bretuil. Eso hay que continuar al sur, hacia abajo, y ya llevo unos 500 metros de 8 kilómetros. En todo arriba de esta calle de Bretuil hay una plaza. Hay una placita y arriba hay un parque. Y tengo que coger esa a la derecha. Esta es la Plaza Vauban. La Plaza Vauban, hay dos palmeritas. Y yo me equivocaba y yo iba por ahí. No se dice así con la mano, no se dice así, ¿no? Yo me equivocaba, iba hacia aquel lado, pero hace falta bajar por aquí, por este lado de aquí. Delibes Flores, la plaza. Delibes, hay una rosa bastante grande aquí. En la plaza de Delibes. Hola, qué cachorrosa. Y otras como Lisette y el Figarillo de Delibes. Aquí en Marsella también hay, como en Florencia, un David. Allí la playa, allí la iglesia. Toda la avenida. Vengo andando toda la avenida desde allí, 2 kilómetros casi. Me queda, pues tengo que subir esa montaña allí arriba. Hoy no, puede ser mañana mejor, que esté cansado ya.
Y aquí echando un poco a comer a las palomas. Aquí tiene el truco del almendruco. Me estoy tomando una Goudaloup, es una de las buenas cervezas que hay aquí en Francia. Hay otras, pero estas están aquí. Unas patatas fritas. Mientras reposo un poco, porque parece ser una Lupalgo. Bueno, pues voy a continuar porque tiene la cámara aquí algo, no sé si le he dado un golpe, me parece que tiene algo aquí. Voy a tener que comprarme otra cámara. Yo veré cuando la revele este vídeo. Voy a ir para allá andando a ver. Playa Gastón de Ferré. Y las letras han caído porque no son muy... Como se ve aquí la montaña de Marsella, la colina que está desarrollándose. Esto es una piedra, no sé cómo ha caído aquí, pero es mi camino. Hace mucho aire, mucho viento, rompeolas. Y aquí tenemos el hipódromo de Marsella. Ahí salen corriendo ahí, tic tac, tic tac, tic tac. Y continúo con mi paseo. Una playa, una cala que tiene que ser ahora para bañarse ahí estupendamente. Y aquí hay más haciendo surfing ahí. Hoy es 18 de junio. Hace un clima maravilloso, no como en Luxemburgo o en París, ¿eh? Hasta allí es el lado sur, porque ahora es el lado norte aquí. Hay aquí unas hamacas, tranquilo aquí. La historia de Chateau Pastre fue la siguiente. Eugenie Pastre y su esposa Celina de Bolencourt-Marle pertenecían a una rica familia de armadores y comerciantes de Marsella. Entre 1836 y 1853 la familia Pastre adquirió 120 hectáreas de este terreno entre Puente Roja y la Grota Roland, al norte de las cimas de la Marsellaveira, cuales tierras transformarían en un parque. La vegetación natural se compone de maquis, pinos, carrascos, robles, laureles y enebros. Antes de la construcción del canal bordeando el recinto, la familia debía hacer grandes esfuerzos para conseguir el agua, con la que debería de regar y crear césped en los niveles inferiores con jardines
de vides, cereales, almendros, higueras y albaricoqueros. La familia Pastre construyó 3 grandes residencias en el parque entre 1845 y 1865. El castillo Stranguin, el castillo Pastre y el castillo Sanderval. El hijo, el conde Jean-Hubert Leopoldo André Pastre, era un jugador de polo francés. El polo es un deporte de equipo ecuestre practicado por 2 equipos de 4 jugadores. Esta zona alberga un parque abierto al público. La ciudad de Marsella ha creado las instalaciones del centro ecuestre de Pastre desde 1977. El centro ecuestre alberga cerca de 160 equinos, caballos, ponis dobles y numerosas instalaciones ubicadas en las 6 hectáreas de la finca, además de una escuela de equitación para niños jóvenes. Este edificio y el terreno circundante fueron donados a la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial. La propiedad se la conoce con el nombre de Campaña Pastre, donde a los marselleses les gusta mucho pasearse. El lugar se utiliza a menudo como terraza al aire libre para la serie de televisión Plus Bella en la Vida. Desde mayo de 1995 hasta 2013, este castillo albergaba el Museo de Loza, o dicho Fallencia, que expuso más de 1500 piezas durante un periodo de 7000 años. La Fallencia es el nombre francés derivado de la ciudad italiana de Faencia, al sureste de Bolonia. Esta loza es parecida a la porcelana china recubierta con un esmalte. Un componente esencial del esmalte es el estaño. Esta loza generalmente está pintada de multicolores, pero sobre todo es de colores azul. Desde el traslado de la colección de Fallencia al Chateau Borelli, detrás del hipódromo, en el nuevo Museo de Artes Decorativas, el Chateau Pastre está cerrado al público. El buen museo de Fallencia está situado en Barajes, en el sur de la Lavanda del Verdón. Yo jamás he estado, pero todo el turismo de la Costa Azul habla de haberlo visitado. Está a 80 kilómetros al noroeste de Marsella. Sábado 19 de octubre de sábado 19 de octubre de 2024. Voy a coger un autobús que me va a llevar hacia cerca de continuar el paseo o la caminata desde el castillo, los castillos de las montañas de Marsellera, continuar. Y aquí lo dejé ayer. Ayer viernes lo dejé aquí el camino, porque estaba ya muy cansado desde Marsella hasta aquí a pie, pasando por los 2 castillos. Y hoy sábado por la mañana he cogido el autobús hasta aquí, justamente, muy cerca de aquí, 500 metros, y voy a empruntar el camino hasta la playa, directo al sur de Verdún, Puerto Viejo. Aquí, por ejemplo, y ya hay 2 caminos. ¿Cuál sería mejor? Yo creo que es este mejor. Ascenso rápido a la cima de Buveire se llama, como Beuveire, de 397 metros. Voy a llegar
en el macizo de la Marsebeira, Marsella Beira, como Vubeire, Marsella Beira. Yo imagino que no hay muchas personas que saben este recorrido que yo digo. Del sur de Marsella, sí, del sur justamente, y tras de ser justamente el sur, y que te podrías encontrar en el camino, si son cosas como se ve ahí caballos, hay una granja de muchos caballos, hay cientos de caballos. Eso significa donde hay caballos, que hay algo en el suelo, donde hay caballos. Donde hay vacas y ovejas, no. Sobre todo donde hay caballos hay algo escondido. Allá arriba, habrá un camino, más o menos se verá. Este escarpado rocoso es muy conocido, entre medio de dos montañas. Es muy conocido en muchas caminatas por la montaña. Aquí hay algo como un puente, como el Ministerio de Hacienda. Tipo como romanes, ves. Tipo romanes, ves. Para ir algo mínimo. Este es el escarpado rocoso muy conocido. Beira parece un nombre portugués, así, Beira, o brasileño. Sería algo en el lenguaje patuás o en un lenguaje occitano, catalano, sí. Tengo un desvío, uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Según el plano, si yo tiro por la derecha, llego aquí a la cala esta, y aquí hay otro que se llama Cor de la Marsellera. Yo voy a tirar por este de la derecha, que es más derecho. Mira, no sé si podré subir el Col de la Marsellera, si el Col de la Marsellera por ese lado, por este lado. Bueno, un lenguaje occitano, un lenguaje patuás, donde, como del tipo así portugués, ¿no? Beira como Aveiro, si no sería Avero, ¿no? Normalmente el lenguaje, o Avera en francés sería Haber, en español Avero y Aveiro, en portugués o catalán, o los lenguajes estos que son desvariedades, son lenguajes variedades de un lenguaje oficial como el francés, ¿no? O español. Entonces hay variedades, que es el catalán, el occitano, el patuás, mesmo el vasco, podría ser gallego, bretón, etcétera. Son variedades de una especie original que es una lengua como el francés, el italiano, alemán. Pues aquí he llegado y me he equivocado de camino y he ido a tirar hacia otro lado y no he visto las señalizaciones, que es de color verde, marrón, muy mal señalizado, y me he equivocado y al final he encontrado el sitio. Más o menos me queda poco,
da vértigo esto, como se ve, han querido, no sé si es con cuerdas, por ahí con cuerdas, pero ese camino no se hace, ahí me estropean, puede ser que pongan cuerdas y suban con cuerdas y las cambian. Ahí no se hace esto ahora arriba. Cambian muchos caminos, porque salgan como aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, hay una desviación para subir hacia arriba, muy mal señalizada, ¿no? Yo me he pasado y yo venía por aquí, por este camino, y resulta que un joven garzón y venía por ahí, le digo, hay un camino ahí, y dice, no es este, no es que este. Entonces este camino parece que sigue aquí y se acaba. Que han hecho mal. ¿Cómo aquí no pueden poner una señalización o de que está muy mal está muy mal? Etcétera. En este caso era sábado 19 del 10 del 24 desde Château-Pastre. Era la primera vez yo me hacía una caminata por las Calancas de Marsella. Yo conocía un poco algunos Alpes de la provincia del Verdun, de Quinzón, el museo de prehistoria de Quinzón, en las falezas, en los abismos del Verdun, dan la provincia de los Alpes marítimos. Pero mucho más yo sabía sobre los parques de los Écrins y del Queyras, remontando hacia el Mont Blanc, hasta la Suiza. Pero este de las Calancas de la Costa Azul solamente había pasado en coche o en tren. Yo me imaginaba sería fácil cruzar hasta la Calanca de la Marsella Beira, desde la cuadra de caballos del Castillo Pastre, pero no fue así. No fue tan fácil. En unos primeros tiempos ya hacía únicamente fotos y no llegaba a hacer un vídeo. Ahora es más fácil. Yo he aprendido a hacer vídeos, porque si no ibas a poner una foto, otra foto, y así en un vídeo tenías el film mejor hecho. Pues vengo desde allí arriba, desde el pico ese de allí arriba, que hay gente, hay bastante gente allá arriba. He bajado, hay unos cables para bajar hasta aquí, para ir a la Calanca. Y aquí, desde allí arriba, he llegado a ese col, no sé cómo se llama, desde la Marsella, entre ese col y la Marsella. No está ni mismo marcado en los planos. Y yo bajo ahora, por aquí. Son figuras, parece que son figuras en la roca, que no. Ya hay bajando, todo hay bajada. Complicado venir desde el castillo de Pastrén hasta ahí, muy complicado montar porque son las montañas, tienes que atravesar, o tienes que ir, o vas por un lado o vas por el otro lado. Es muy complicado para una persona normal que se cree que son de Petit Sommet, de Petit Col Cimas. No, es imposible para el daño. Y ahí voy. Una gruta.
Yo no había pensado que era tan complicado, yo he pensado que era muy fácil este camino. Y bueno, ni me en los Alpes, yo he visto caminos tan peligrosos como estos. Oh, que puedes caer, debes tener unas buenas sandalias. Las personas que se ven ahí arriba, en la montaña, en la roca, me he dado cuenta, cuando he visto las fotos y los vídeos, podrían ser personas arriba de esa roca, hallándose escalado por algún lugar, pero están muy lejos para verlos, ni a ojo de buen cubero. Haría conocer, haber pasado, no es muy difícil tampoco, conociendo bien los caminos, desde Pastré, desde la cuadra de los caballos, hasta cualquier calanca, una calanca, otra, no justamente derecho. Todo se mueve como naturalmente. Como el azar. Todo se mueve al azar. Todo. La naturaleza. La planta. El color este. Todo se mueve al azar. Se pega a una persona. Esto sí huele bien. La perspectiva, dicen, esta palabra, viene del siglo VI para traducir la palabra griega óptica, y hasta la descubierta del nuevo mundo por el cual la educación te lleva al hombre de Vitruvio, dibujo de Leonardo da Vinci, la perspectiva y la óptica, rama física que se ocupa de la luz, eran sinónimos. Hasta principios del siglo XX, la palabra perspectiva pasó a manos de físicos tipo Paul-Michel Foucault, donde la estación de tren de Lyon a París, ¿no?, hay un símbolo redondo en un lado de la estación como un reloj y un triángulo al otro lado, donde Foucault tiraba de perspectivas, de un círculo hacia lados de un triángulo. ¿No te acuerdan que el tema preferido de Foucault era el lenguaje diacrónico o sincrónico? Puede ser también desvariedades de lenguas hechas y de lenguas antiguas. Este va a una villa, se llama Les Gudes, y este es un dice Marqués, no pasa. Entonces no hay ninguno. Je suis arrivé ici à un village qui s'appelle Les Godes, comme la bière, comme la cerveza. Ici me dice Calanca de la Marcelivera. Blanco y rojo, luego semáforo. ¿Sí? Eso me dice 30 minutos. Me dice aquí. Parece que el chemin sepa mal. Ya voy rápido. Yo diré a Pres cuando arribe a la Calanca, porque no voy a reter a hacer vídeos. Cuando yo llegué al pueblo de Guda, desde aquí hasta la Calanca de la Marceveira, hay un camino, parece destruido por la razón, semblaba estar construido, pero este sitio era un sitio nudista, a mi parecer. Había una exposición en el Museo de Marsella sobre el antiguo nudismo o hipismo culto, antiguo, donde el hipismo, o no los caballos, que es el hipódromo, o también hipismo, sería relacionado a los caballos o productos de caballos.
Y hay algo, ya estoy llegando al punto X. No es el punto Twitter, el punto X, estoy llegando. Y hay aquí una piedra, parece que hay. ¿Cuánto sería construido este edificio? Hay algo así, algo de piedra pequeña, parece que es hecho después. Me resulta un poco raro que sea, yo que sé, 50 metros o más o menos del sitio este que yo quiero ver. Es al lado izquierdo, digamos, el lado izquierdo del Porto Viejo de Marsella, el lado tirando hacia el principio de la entrada del puerto, donde está el Mucem, es más o menos, me queda todavía un poco por recorrer. Las chicas aquí también están guapas, ¿no? Me voy a quedar en Inglaterra solo, en Marsella. Entonces, fondo, parece que es muy antiguo. Han construido, reconstruido seguramente, ¿no? Porque hay piedras rojas. Esta piedra roja significa que ha sido una construcción moderna, misma de los romanos, posible, de los romanos. Esta tala está necesitada. No les gusta a los de habitan aquí, no les gusta que se registren, que les escapen sus sitios. Es una demiluna. Y allí es la isla, que es justamente, si esto es el norte ahora, son las 2:40 del 19 de octubre de 2024. Justamente el sur sería allí, la isla esa, que ves arriba, debería de haber alguna cosa también. Justamente cuando estoy llegando allí hay como un foro, un chiringuito para tomarme algo, porque el camino que viene desde aquí hasta el autobús es impracticable, como si esté un sitio exclusivo para nudistas, algo así que lo han roto, parece. Son 3 kilómetros, no sé, 4, no sé cuánto, una barbaridad, en un camino peor que en el que he venido, incluso de la marsellesa, que está ahí arriba, peor, incluso peor. El camino parece tener un pasado real, pero la llegada de nuevas épocas, o New Year, estos fabricantes de este camino calanquero, lo hayan destruido, o quienes aprovechaban de la tranquilidad nudista, o aquellos en contra de tales procedimientos. En fin, este camino parecería que en unos primeros tiempos estaba muy bien hecho, no por escaleras, sino el suelo. Sean las piedras que han caído hoy desde la montaña, sean que lo han destruido unos contra lo naturalismo o el nudismo, o los mismos yo naturalistas y nudistas, para que yo que no son naturalistas o nudistas se acerquen a ese camino, porque son casi 2 kilómetros, puede ser más, desde Calelonga, desde donde está el último autobús, el autobús que llega hasta la Calelonga, andando, y encima en un camino tan mal. Yo he visto muchas personas, había muchas personas. Desde ese muro hasta allí, al lado donde
pasado antes? Es posible. En la playa esta donde esos romanos grecos antiguamente, no, y son judíos cuando han venido andando por ese camino tan impracticable, han venido andando. Señalizando como que este sitio hay algo, alguna cosa abajo. Sería una construcción muy antigua, no es preservada, sí, porque para que no pasen por ahí. Es que podría haber abajo, eso no sé. Yo estoy muy cansado, después de 9 horas, son las 3 de la tarde. Se está mejor allí arriba, está mejor, muy tranquilo, que aquí abajo. Los caminos son muy malos, aunque los caminos también son muy malos allí. Ha sido un día bastante bien. Desde el Chateau Pastres, porque lo otro del Chateau Pastres lo hice ayer. Hay algo como en Marruecos, ¿no? En sitios así son paralelos de este a oeste. Hay sitios así, yo me he dado cuenta de las pirámides de la costa marroquí. Parece que hay un camino aquí. Vamos a seguirlo. Este camino es uno de los caminos antiguos de los primeros tiempos, que hay que preservarlo. Pero en Google Maps es marcado una señalización como que hay un fuerte de militares muy cerca de aquí, de la cala esta. Y puede ser el sitio este, sea de militares mismo, esa casa que me recuerda esa de Jean-Marie Bigard al norte de la isla de San Michel. No hay más. Un camino aquí. Voy a atravesar a la italiana. ¿Es posible? Está como en las pirámides. Rico me compraré un barco como Hillygate y percorreré el Mediterráneo, las islas del Mediterráneo. Con un compás, me hace falta alguien que me ayude. En fin, atravesar derecho desde Marsella, desde el Castillo Pastres, es imposible si no hubiese un túnel subterráneo en las épocas antiguas. No podrían, es decir, no podrían pasar derecho desde Marsella, como yo digo, desde el viejo puerto hasta la calanca de la Marsellevera. O vas a la izquierda por este camino, yo no lo conozco, me parece que pasa al lado de una cima que se llama la Cruz de la Marsellevera, por la izquierda, y por la derecha es la cima de El Bouguera. Yo debo decir que me molestó no encontrar señales válidas, rayas pintadas, cada color un camino diferente. No que un color que es el rojo es el GR54, un color que es amarillo es más bien que te lleva hacia una ciudad, a un pueblo, etc. Los colores son indicando un camino diferente solamente, no tiene que ver nada con las señalizaciones, los balizajes que son autorizados en las caminatas.
Después de 5 horas llegué a Calelonga. Y para acabar encontré esta línea desde el Puerto Viejo de Marsella, siguiendo la línea desde Verdún hacia el norte, y a 12 kilómetros una villa que se llama Septemes, donde hay yo había visto, era como un somet, una cantera. Y la playa al fondo. Estoy en la villa de Septemes se llama, al norte justo de el viejo puerto de Marsella, a unos 10 kilómetros al norte. Parece que hay los caminos, piedras, que arrojan, no son caminos fabricados por el hombre. Justamente es una colina, una montaña que sobresale así, sobresale del valle que va desde Aix-de-Provence hasta Marsella, el norte justo de Marsella. Y aquí justamente, porque esto que me ha extrañado es como parece que había una ruta antigua, aquí como se ve, parece que había una ruta, o es original. Parece que es una ruta, no es de asfalto, es una ruta muy antigua, por este lado, ¿no? Y este cacho de terreno que se ve aquí parece que está arado mismo. Yo he venido por ese camino de allí, tengo que dar la vuelta. Con las piedras son cachos, pequeños cachos, como si han sido destruidas por una bomba, ¿no? Una explosión de algo. Una explosión, una catástrofe, un cambio geológico, el Carlomagno. Este es el norte, ahora es una hora, es del mediodía, ahí de Provencia para allá. Este cacho que es de arado, todo es de hierba, de los conejos, y huele bien, hay alguna hierba que huele muy bien. Lo que extraña es este cacho de arado, que es así, parece que hay mucha piedra, parece que lo han rastreado, lo han excavado para si encontraban algo, parece. Justamente, yo lo he visto por Google Maps, pero todo es hecho añicos. Añicos, como si esta piedra y una piedra esta que es más gris, puede ser de construcción o de la carretera o de una explosión, y parece que hay como un cueva o algo, como se han excavado algo, como que hubiese algo debajo. Si era una construcción, una casa, un equipo, un fuerte militar de esos muy ancianos. Me ha extrañado toda la vegetación que hay. Por ejemplo, estas plantas huelen muy bien, son de sapines, tienen un olor. Esto puede ser
para los conejos, alimentación de conejos o jabalíes, otros animales así. La oficina de los bosques se dedican hoy a preservar la naturaleza, matando a los animales porque hay muchos animales. Yo no he visto ninguno, no veo nunca. Cuando voy por la montaña, por los bosques, no veo muchos animales. Para que haya una sobredimensión de animales. Aquí se ve también, aquí parece que hay otra especie de casa. De fuera parece que la piedra ahí está bien construida. Y aquí han preparado para que los animales vengan a beber agua, para los alimentar. Si dicen que hay superpopulación de animales, entonces ¿cómo los van a alimentar? Es raro. Este es el norte. En la montaña voy a ver si desciendo por aquí, a ver si encuentro un camino. Veo de mapas. Y aquí ha acabado el tour de Marsella. Puede ser otra vez venga a hacer derecho al sur, pero lo he cogido la marsellera por ese lado de allí y tenía que haberlo cogido por el lado izquierdo, pero también ha sido un buen viaje y hace falta caminar mucho.